Buenos días a todos. Gracias por la asistencia a esta charla. El día de hoy dando continuidad a los temas correspondientes en las revisiones de la Sociedad de Anestesiología de Córdoba. Vamos a revisar la anestesia para hepatectomía. Les habla Johnny Ríos Osuna, residente de segundo año de anestesiología, Universidad del Sinú Seccional Cartagena. Primero agradecer a la doctora Valeria Martínez por el apoyo, asesoría y acompañamiento para el desarrollo de esta presentación. Este es el orden del día. Estaremos revisando un poco de la historia de las resecciones hepáticas. Hablaremos de la anatomía, indicaciones, valoraciones preoperatorias, intraoperatorio, posoperatorio y al final unas conclusiones. Entonces tenemos que la primera hepatectomía fue realizada por el doctor Louis en Francia en 1886. Lamentablemente el paciente, se sabe que el paciente falleció 6 horas posterior al procedimiento, producto de una hemorragia. En 1889, el doctor William King publicó una serie de 77 resecciones hepáticas en cuña con una mortalidad reportada del 15%. Más adelante, en 1908, el doctor James describe la maniobra de Pringle, que fue descrita o fue realizada más bien en 4 pacientes con trauma hepático. Solo uno de los 4 pacientes sobrevivió. En 1911 se describe la primera resección exitosa del óvulo hepático derecho. El japonés Hondo en 1949 describe la primera lobectomía hepática derecha con disección iliar, y en la década de 1950 se describe lo que hoy conocemos como la anatomía segmentaria del hígado. Más adelante los avances modernos van encaminados o fueron encaminados a disminuir la morbimortalidad. Llegaron avances en 1980 con la evaluación con verde de indocianina, la ecografía intraoperatoria y la embolización portal. Posteriormente, en el 91 se realizó la primera hepatectomía laparoscópica con una reducción de la mortalidad en la población, específicamente en Japón. En 2011 se reportó una mortalidad menor del 1%, y desde 2010 hasta la actualidad cada vez se usa más la laparoscopia y nos ha tenido resultados con una menor duración quirúrgica, menor tasa de conversión y menor mortalidad. Debemos conocer en detalle la anatomía cuando nos enfrentamos a este tipo de cirugías. Describimos el hígado como un órgano formado por 2 lóbulos, derecho e izquierdo, separados por el ligamento falciforme. A su vez lo dividimos en segmentos. Esto es una división funcional que nos va a permitir determinar los tipos de cirugía a realizar, los tipos de procedimientos de acuerdo a los tipos de lóbulos o a cada lóbulo que se vaya a resecar. La irrigación del hígado está dada por el 30% por la arteria hepática, el 70% por la vena porta, y recibe aproximadamente el 20% del gasto cardíaco, con un drenaje venoso en las venas hepáticas derecha, medial e izquierda. Como les mencionaba, la importancia de conocer los segmentos es describir los diferentes tipos de cirugía que se pueden dar a nivel hepático. Tenemos las cirugías no anatómicas, las resecciones no anatómicas, que son estas de acá, son las resecciones en cuña. Obviamente tienen menos impacto hemodinámico, menos mortalidad y morbimortalidad. Posteriormente podemos describir los diferentes tipos de cirugías. Si solo se reseca un segmento, hablamos de segmentectomía. Si se resecan al menos 2 segmentos, hablamos de secterectomías. Hablamos de hepatectomías derecha e izquierda, dependiendo si se reseca el lóbulo derecho o izquierdo hepático. Y hablamos de hemipatectomía derecha e izquierda extendida, de acuerdo a la resección. En el caso de la izquierda, en el caso de la derecha, se reseca todo el lóbulo derecho y el segmento número 4. Y en el caso de la hemipatectomía izquierda,
Se reseca todo el lóbulo izquierdo y los segmentos 5 y 8. Esto es importante porque de acuerdo a los segmentos que se resequen, lo que debemos determinar es el remanente funcional y este va a depender del tejido hepático remanente y de la capacidad de regeneración de este tejido. El hígado, 24 horas posterior a la cirugía, inicia un proceso de regeneración que se alcanza funcionalmente o que recupera su funcionalidad al cabo de 2 a 3 semanas, pero que anatómicamente pasados 6 meses aún no se recupera completamente. Entonces hay unas indicaciones claras para el manejo de los pacientes con una patología hepática. Las resecciones hepáticas pueden realizarse en patologías benignas, principalmente hemangiomas y adenomas, en lesiones malignas, principalmente carcinoma hepatocelular en el 80% de los casos y colangiocarcinoma en el 20% de los casos. Y una causa muy común es en el tratamiento de las metástasis de cáncer colorectal, que hasta el 20% de los pacientes en el diagnóstico de cáncer colorectal ya tienen lesiones hepáticas. Y los que se diagnostican y aún no tienen metástasis, un tercio de esos pacientes van a desarrollar lesiones hepáticas. Menos común, pero también puede haber cirugía hepática con trauma hepático. Digo menos común porque la mayoría de estos traumas se manejan de forma conservadora y otras causas menos frecuentes son la colecistectomía extendida que se usa en cáncer de vesícula y las causas infecciosas como los abscesos. Entonces la importancia de esta revisión va a estar encaminada en la morbilidad y mortalidad que este tipo de cirugías generan. Consideramos que la mortalidad de 30 días y la falla hepática postoperatoria está alrededor de 2 a 3% en pacientes sin cirrosis y hasta el 10% en enfermedad hepática crónica, con una morbilidad cercana al 50% de acuerdo a otros factores. Y sin duda los avances en las técnicas quirúrgicas y anestésicas han disminuido esta mortalidad. Cuando miramos específicamente qué pasa con la morbilidad, con las complicaciones de esos pacientes sometidos a hepatectomía con patología benigna, si los comparamos con enfermedades metastásicas, por ejemplo, en esta cohorte retrospectiva entre 2005 y 2011, donde en un total de 542 pacientes, 42.000 pacientes, se dividieron en dos grupos, los que fueron sometidos a hepatectomías por una causa benigna y los que fueron sometidos a hepatectomías por enfermedades metastásicas. No se encontró diferencia en cuanto a las complicaciones, infecciones, embolias, eventos cerebrovasculares, reintervenciones y falla hepática, y tampoco hubo diferencia significativa en cuanto a la mortalidad a los 30 días, 0.9 en los tumores benignos y 1.4 en los tumores metastásicos, considerando así que esta cirugía debe seleccionarse muy bien aun cuando se trate de patologías benignas. Por otro lado, si decidimos indagar un poco acerca de si hay factores asociados de acuerdo al tipo de cirugía y los desenlaces postoperatorios, tenemos que, de acuerdo al tipo de resección, entre más compleja la resección, mayor riesgo de complicaciones asociadas como complicaciones mayores, fuga biliar y falla hepática va a presentar el paciente, distinto a cuando se realiza segmentectomías o septerectomías, donde tienen un riesgo mucho más bajo de desarrollar complicaciones. Cuando analizamos las patologías malignas y tratamos de indagar cuáles son las complicaciones asociadas a estos, tenemos que se encontró este estudio de 32, que incluyó 32 estudios sobre un total de 19.503 pacientes, donde se encontró una mortalidad combinada intrahospitalaria a los 30 y a 90 días de 5.9 y 6.1% respectivamente, destacando que la extensión de la hepatectomía se relacionó con mayor mortalidad y también se relacionó con el mayor desenlace de complicaciones. Entonces, hay unos factores
que aumentan la mortalidad, como cuáles, como la edad mayor de 65 a 70 años, comorbilidades como diabetes, enfermedad renal crónica, un índice de comorbilidad de Charlson elevado. Se considera que mayor a 5 aumenta el riesgo hasta el 50% de desarrollo de complicaciones y de mortalidad a 10 años. Un estado funcional preoperatorio deteriorado, la extensión de la resección, ya esto lo vimos en detalle en los estudios mencionados, los laboratorios alterados como creatinina mayor a 2, INR mayor a 1.1, trombocitopenia menor de 120.000, GGT elevada y por supuesto la presencia de complicaciones en el postoperatorio aumenta el riesgo de mortalidad. Entonces ya entrando un poco en la evaluación preoperatoria de estos pacientes, lo primero es el control de las comorbilidades, control de la anemia, manejo de la desnutrición, control y manejo de la diabetes y optimización del estado metabólico, evaluación rigurosa cardiovascular, indagar acerca de posible coexistencia de enfermedad renal crónica y de hepatopatía crónica. No todos los pacientes que van a ser sometidos a hepatectomía tienen una hepatopatía crónica, entonces debo identificar qué pacientes tienen realmente hepatopatía crónica o enfermedad renal crónica asociada o que tenga riesgo de desarrollar lesión renal aguda o lesión renal en el postoperatorio para así evitar no solo las complicaciones, sino disminuir la mortalidad. Como ya mencioné, una gran parte de las cirugías hepáticas van a ser realizadas en patología maligna, por eso muchos pacientes van a recibir quimioterapia adyuvante, lo cual me ayuda a reducir el tamaño del tumor y facilita la resección. Hay dos escenarios temibles posterior a la quimioterapia, como son la esteatohepatitis y la cardiotoxicidad. Por lo tanto, la recomendación es posponer o postergar la cirugía hasta 4 a 6 horas, 4 a 6 semanas después de finalizado el tratamiento, precisamente para mitigar el riesgo de estas dos entidades. Entonces, como ya mencioné, la disfunción hepática y la cirrosis puede llegar a estar presente en los pacientes que van a ser sometidos a hepatectomía. Entonces, mi rol en este caso es determinar qué pacientes tienen riesgo de presentar insuficiencia hepática posterior a la hepatectomía. Y aquí me voy a apoyar en las escalas ya vigentes de cirrosis, como en la escala de Child, en la que se clasifica en 3 estadios A, B y C. Los estadios C está completamente contraindicada la realización de hepatectomía. En los estadios A se puede realizar la hepatectomía y en los estadios B pudiera llegar a realizarse si cumple algunos otros factores como la evaluación del remanente, que lo vamos a ver más adelante. Otra de las escalas que nos permiten indagar acerca de la mortalidad es el MEL score, que no hay un dato estandarizado, pero por encima de 10 ya hay un aumento en la mortalidad en los próximos 3 meses. Entonces, lo siguiente es evaluar el remanente hepático y el gol estándar para esto es hacerlo a través de imagen, a través de tomografía y resonancia magnética para estimar ese volumen de remanente hepático futuro. Entonces, se acepta un mínimo del 20% en pacientes que tienen una función hepática normal. Se es más estricto en aquel paciente con esteatopatitis grave o que recibió quimioterapia, porque el remanente debe ser de al menos entre el 30 y el 40%, y por supuesto en el paciente con cirrosis debe tener al menos el 50%. Sin embargo, si inicialmente no disponemos de la tomografía, podemos apoyarnos de acuerdo al tipo de resección hepática, de acuerdo al tipo de resección que vamos a realizar y a los segmentos que vamos a realizar. Hay un porcentaje estimado de remanente que nos puede orientar hacia antes de realizar la tomografía, como lo vemos acá en el cuadro que les estoy mostrando. Entonces, adicional a eso, existen otras pruebas que me ayudan a estimar la reserva funcional. Uno de ellos es la tasa de retención de colorante verde de indocianina, en lo que busca es mantener o determinar el volumen mínimo de hígado que se debe quedar para mantener una función hepática óptima. Decimos que la prueba está alterada cuando más del 15% de la dosis permanece en el plasma tras 15 minutos de inyección de la misma. Entonces,
debo plantearme, en caso de que no cumpla con ese remanente, plantearme unas estrategias para tratar de aumentar el remanente y poder realizar la cirugía en algunas ocasiones en varios tiempos. Tengo varias estrategias, entre ellas la embolización de la vena porta, derivación venosa hepática, deprivación venosa hepática y la asociación de partición hepática y levedura de la vena porta para hepatectomía en etapas. Algunas de ellas las vamos a detallar a continuación. Por otro lado, los pacientes que van a ser sometidos a hepatectomía, si tienen ascitis y encefalopatía, estos son datos de mal pronóstico, no solo en cirrosis, sino que aumentan el riesgo de mortalidad y de riesgo de complicaciones transoperatorias y posoperatorias y, por supuesto, de mortalidad. Y lo que ya les mencionaba de la función renal, estos pacientes me debo enfrascar en determinar quiénes tienen riesgo de desarrollo de lesión renal y los que ingresan ya con lesión renal debo, mis estrategias anestésicas van a ir dirigidas a disminuir el riesgo de agudización de esa falla renal. Entonces, existen varias revisiones con el fin de tratar de predecir qué pacientes tienen riesgo de lesión renal. Nos encontramos con esta, que es un estudio, una cohorte retrospectiva que fue realizada entre 2008 y 2016 con un total de 405 pacientes, en el cual se determinó o se encontró que aquellos pacientes con consumo de IECAS que tenían lesiones renales no dialíticas preoperatorias con un MET score elevado, mayor a 7, creatinina sérica elevada, obstrucción biliar, bilirrubinas elevadas, tenían más riesgo de desarrollar lesión renal en el transoperatorio. Por otro lado, algunos desenlaces que se presentaban durante la cirugía también me podían determinar el desarrollo de lesión renal, como cuáles, como la extensión de la lesión, cuando iban a ser sometidos a hepatectomías extensas, tenían más riesgo de desarrollar lesión renal aguda, la inestabilidad intraoperatoria y la necesidad de transfusión de hemoderivados aumentaba el riesgo de lesión renal aguda. Otro factor importante a determinar en nuestra evaluación preoperatoria es la coagulopatía, ya que estos pacientes presentan déficit de los factores tanto de la coagulación como anticoagulantes, presentan trombocitopenia por secuestro esplénico y alteraciones plaquetarias. Entonces, ¿será que es solo suficiente con la realización de los tiempos de coagulación para evaluar la coagulopatía en estos pacientes? Evidentemente no, ya que me da una visión incompleta del proceso de formación del coágulo. Solo son sensibles a alteraciones procoagulantes, tiene poca correlación con el sangrado perioperatorio. Corregir estos estados de alteración de los tiempos de coagulación puede determinar en riesgo de aumento de sobrecarga de volumen y aumento de presión portal, y con alteraciones de los tiempos de coagulación puedo tener pruebas de tromboelastografía normal sin que eso implique, por lo tanto eso implica que son muy bajas las probabilidades para predecir el riesgo de sangrados. Entonces hay una serie de factores que me permiten determinar las pérdidas sanguíneas. Claramente la trombocitopenia, según varios estudios, tanto la trombocitopenia como los tiempos de coagulación, su correlación con la predicción de pérdidas sanguíneas es baja, y lo que más encontró relación es la evidencia de presión venosa central por encima de 10, que se relacionó directamente con mayores pérdidas sanguíneas, con una relación directa entre mayor es la presión venosa central, mayor riesgo de pérdidas sanguíneas. Mencioné lo de las trombolastografías y tromboelastometrías. Esto nos ayuda con mayor precisión que las pruebas convencionales de tiempo de coagulación y trombocitopenia, y permite detectar la hiperfibrinolisis. Tiene una mayor capacidad para predecir el sangrado. Su uso va a impactar directamente en la mortalidad y en la disminución. No impacta directamente en la mortalidad, pero sí en la disminución del uso de transfusiones rutinarias. Ya en el intraoperatorio, las primeras consideraciones que debo tener son los accesos venosos de gran calibre, catéter venoso central, que me sirve de monitoría y para transfusión de hemoderivados y uso de inotrópicos de ser necesarios, inducción de secuencia rápida, sobre todo en aquellos pacientes con ascitis, por ejemplo, que presentan estómago lleno, deben ser considerados estómago llenos,
Estos pacientes con alteraciones hepáticas tienen mayor riesgo de regurgitación y mayor riesgo de broncoaspiración. Se debe hacer monitorización invasiva de la presión arterial para tener un mayor control hemodinámico. Debo estar enfocado en prevenir la hipotermia. Debo preferir usar líquidos con acetato en vez de lactato por el metabolismo hepático de este último y el uso de compresión neumática intermitente por el mayor riesgo de eventos trombóticos. Entonces, si analizamos qué técnica voy a preferir por encima de la otra o con qué técnica debo realizar mi anestesia, si comparamos TIVA a base de Propofol versus anestesia balanceada a base de Florane, encontramos diversos estudios tanto en hepatocarcinoma como en colangiocarcinoma, y en ambos casos la TIVA con Propofol, basada en Propofol, se asoció con una mayor supervivencia global al compararlo con deflorano. Sin embargo, cuando comparamos a TIVA a base de Propofol y la comparamos con anestesia balanceada a base de sevoflorano, la probabilidad de supervivencia libre de recurrencia intrahepática y extrahepática no fue diferente, la probabilidad de supervivencia global no fue diferente. En el análisis de subgrupos sí encontramos que la hepatectomía abierta con TIVA sí mostró menor recurrencia tumoral, por lo tanto pudiera recomendarse, pero no hubo diferencias en la cirugía laparoscópica. En cuanto al sangrado, sabemos que los desenlaces de sangrados son los efectos adversos más comunes, tanto a corto como largo plazo, y que trae desenlaces postoperatorios en muchos casos catastróficos. Entonces debo limitar las pérdidas sanguíneas, eh, transfundir con precaución, recordar la toxicidad por citrato, sobre todo en los pacientes con hepatopatías, que aumenta el riesgo de hipocalcemia. Batería full. Adicional a eso, los sangrados pueden llegar a ser variables desde 2000 hasta 1500. Todas mis estrategias van a ir limitadas al control del sangrado y a determinar la necesidad de transfusión en estos pacientes. En ese afán de encontrar qué pacientes tienen más riesgo de necesitar o qué pacientes se van a beneficiar de transfusiones de glóbulos rojos, existen diferentes estudios que nos plantean o nos traen unos modelos predictores a través de SCORE, que lo que intentan es puntuar los diferentes, de acuerdo a los diferentes parámetros como hemoglobina, presencia de o la presencia o resección, tipo de resección hepática a realizar, trombocitopenia si estuviera presente, y nos va a dar un puntaje por encima de 5, ya existe un riesgo de mayor del 50% de necesitar transfusión. Esto nos va a ayudar, al igual que los normogramas que ellos nos presentan, a tratar de predecir la posibilidad de pérdidas sanguíneas y la necesidad futura de transfusiones. Nos sirve como guía. Adicional a eso, tenemos diferentes técnicas de ahorro sanguíneo, como que van a variar desde presión venosa central baja, oclusión vascular, las diferentes técnicas quirúrgicas usadas o el uso de medicamentos como los antifibrinolyíticos, el ácido tranexámico, que más adelante vamos a ver qué evidencia hay al respecto. Entonces, existen no hay un consenso claro sobre cómo el manejo de las anemias en estos pacientes. Sin embargo, en esta revisión, que me pareció bastante interesante, nos muestran una estrategia que es la regla de los 12, y es llevar a ese paciente con unos niveles de hemoglobina lo más cercano a 12 o idealmente por encima de 12, y que cuando estos valores estuvieran por debajo de eso, nos iban a plantear diferentes estrategias basadas en el uso de eritropoyetina, de hierro, de transfusión homóloga y el uso de cell saver en el intraoperatorio. Adicional a eso, como mencioné, existen una serie de estrategias. Una de ellas son las quirúrgicas, como la oclusión vascular, la maniobra de Pringle. Esta consiste en clampear el ligamento hepatoduodenal, la arteria hepática y la vena porta. Esto trae como consecuencia aumento del 10% de la presión arterial media, del 40% de la resistencia vascular sistémica, con una disminución del 10% del gasto cardíaco y consecuente aumento del tono simpático. Existen distintas formas de realizar esta maniobra continua, intermitente y por precondicionamiento. Lo ideal es no superar los 30 minutos en los pacientes cirróticos, los 60 minutos en los no cirróticos,
por el riesgo de isquemia por reperfusión. Y cuando lo hacemos intermitente, lo que hacemos es oclusión durante 15 a 20 minutos con 5 minutos de reperfusión. Y cuando lo hacemos con la estrategia de precondicionamiento, se hacen 10 minutos de isquemia, 10 minutos de reperfusión y luego una oclusión continua que no debe superar los tiempos antes mencionados. Otra de las estrategias, aunque debatida, pero sigue siendo útil y se sigue realizando, es la presión venosa central baja, donde se busca un objetivo de presión venosa central por debajo de 5, con una reducción de la congestión hepática y la presión hidrostática, y que sin duda va a reducir el sangrado. Existe una serie de estrategias para lograr este objetivo, como restricción de los líquidos endovenosos, eh, hasta un cc por kilo previo a la resección, la anestesia epidural, los diuréticos, nitroglicerina, trendelenburg invertido. Ninguna de estas tiene como una evidencia robusta, y eso trae sus consecuencias como embolismo aéreo, isquemia hepática, hipovolemia, inestabilidad hemodinámica y lesión renal. Cuando revisamos la evidencia nos encontramos con esta revisión sistemática con metaanálisis de Cochrane, donde encontró que el uso de presión venosa central baja se relacionó con menor pérdida sanguínea, menor estancia hospitalaria, menor tiempo operatorio, pero mayor necesidad de transfusión si la comparamos con la estrategia de presión venosa central y hemodilución normovolémica aguda. No había diferencias en la mortalidad y la calidad de la evidencia es bastante baja. Por eso sigue siendo controvertido su uso, pero se sigue utilizando. En cuanto al ácido tranexámico, hasta la fecha, los estudios anteriores nos mencionaban que se podía utilizar, que había algo de evidencia en cuanto a su uso y a los posibles beneficios con disminución del riesgo de sangrado y disminución de la necesidad de transfusión. Sin embargo, encuentro dos revisiones bastante recientes. Esta, que es una revisión sistemática de febrero de este año, donde encontraron los siguientes hallazgos. En cuanto a la necesidad de transfusión perioperatoria, no hubo diferencias estadísticamente significativas en los pacientes que se usaron ácido tranexámico al compararlo con placebo. Lo que sí hubo fue mayor riesgo de eventos tromboembólicos postoperatorios en los pacientes que se usó ácido tranexámico. Adicional, no hubo impacto en cuanto a la mortalidad ni a las pérdidas sanguíneas intraoperatorias. Otro ensayo controlado aleatorizado de 2024, los hallazgos fueron similares. No hubo reducción en la necesidad de transfusión de glóbulos rojos. Las pérdidas intraoperatorias no fueron significativamente menor en los pacientes que se usó ácido tranexámico, y por el contrario, el riesgo de tromboembolismo venoso fue mayor en aquellos pacientes que se usó ácido tranexámico. Otra de las estrategias son las técnicas quirúrgicas, que diferentes tipos de dispositivos se han ideado, tanto de corte como de coagulación, para intentar mitigar o disminuir ese riesgo quirúrgico, como es el armónico, el arcoplasma. Sin embargo, no hay evidencia robusta que sustente el beneficio o la superioridad de uno por encima de las otras. Por otro lado, el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, específicamente laparoscópica y robótica, cuyas indicaciones son las mismas que en cirugía abierta, con una tasa de conversión cada vez menor de hasta el 20%, y con una indicación del 70% en los pacientes con metástasis en cáncer de colorectal, en los que evidentemente hay mejor visualización, se disminuye el sangrado, menor estancia hospitalaria, menor dolor postoperatorio comparado con la cirugía abierta. En cuanto al uso de anestésicos y analgésicos en el trazo operatorio, debemos evitar el alotano por la hepatotoxicidad, es de preferencia el cisatracurio por su metabolismo de Hoffman, independiente del metabolismo hepático, y se recomienda siempre la utilización de monitoría neuromuscular en estos pacientes. Se puede usar propofol, desmetomidina y ketamina o la combinación. Los opiáceos con precaución, sobre todo en los pacientes que tienen hepatopatía crónica o cirrosis, donde se prefiere el uso de remifentanil. Los AINES
tener la precaución no solo por el riesgo de sangrado, sino porque estos pacientes pueden, como ya mencioné, desarrollar lesión renal aguda o coexistir con enfermedad renal crónica. Anestesia balanceada se puede usar con sevoflurana o tiva, ya vimos que no hay diferencias significativas entre ellas, excepto en un grupo específico de pacientes. Debemos evitar las benzodiazepinas por el riesgo de encefalopatías, evitar la infusión de lidocaína por alteraciones en el flujo hepático en los pacientes cirróticos, los opioides intratecales, los catéteres en la herida, las PCA con opioides pueden ser estrategias en la analgesia multimodal. Sigue siendo el gol estándar la analgesia epidural torácica, sin embargo, estos pacientes tienen más riesgo de coagulopatía, mayor riesgo de sangrado, pueden llegar a requerir tromboprofilaxis en el postoperatorio, lo cual puede retrasar el retiro de catéter y pudiera llegar a prolongar los tiempos hospitalarios. Por eso los bloqueos ecoguiados cada vez toman más fuerza, sobre todo ISP, cuadrado lumbar y el TAP subcostal, que pueden ser una alternativa con buenos resultados. Las recomendaciones de las guías ERAS desde el pre, tras y postoperatorio van encaminadas a la educación del paciente, la optimización de las comorbilidades de nutrición, el manejo adecuado o euglucémico de los pacientes, la tromboprofilaxis, el apoyo de la cirugía mínimamente invasiva, la prevención antibiótica, la deambulación temprana, el reinicio temprano de la vía oral, que van a ser claves en el cuidado postoperatorio. Una deambulación temprana, un reinicio temprano de la vía oral, un control glucémico y electrolítico adecuado, evitando y vigilando las complicaciones. Idealmente estos pacientes van a unidad de cuidados intensivos por 24 a 48 horas. Entonces podemos concluir que la hepatectomía exige una preparación multidisciplinaria y una evaluación cuidadosa de la reserva hepática, que los avances en las técnicas quirúrgicas y anestésicas han disminuido la morbimortalidad, se debe hacer un control estricto de la presión venosa central y el uso de técnicas de ahorro sanguíneo son claves para reducir las complicaciones. Se prefiere TIVA, sobre todo en cirugía abierta, donde mostró algunos resultados beneficiosos, sobre todo en la recurrencia oncológica. El ácido tranexámico no aporta beneficios claros y puede más bien aumentar el riesgo trombótico, y la analgesia multimodal, la deambulación temprana, la tromboprofilaxis son los pilares en el manejo postoperatorio. Muchísimas gracias. Johnny, muchas gracias a ti por la presentación. Me parece que se hizo un buen trabajo y que la presentación quedó muy completa. Ahora abrimos el espacio a las personas si tienen alguna pregunta o algún aporte que hacer. Buenos días a todos. Sobre los estudios de ácido tranexámico, me gustaría saber cómo los utilizaron, si fue dosis única previa, si fue en infusión transoperatoria, si hay algo de descripción del uso con el cual no está muy recomendado. Sí, exacto. Con respecto a las dosis, eso es uno de los puntos controvertidos de los estudios, porque de hecho cuando se hace el análisis de subgrupos, donde pudiera llegar a presentar beneficios, es cuando se usa las infusiones. La mayoría de los resultados adversos y los estudios que más apoyaron estos resultados que mostraron tanto el metaanálisis como los ensayos controlados es con dosis única. Muchas gracias. Buen día. Si quieres, ahorita puedes enviar los artículos para enviarlos al grupo de anestesiólogos y que los puedan revisar, ese metaanálisis y el último ensayo clínico. Claro Buenos que sí. días. Buen día para todos. Hola Johnny, buenos días. Bueno, vi tu presentación, realmente me pareció bastante completa, muy buen manejo del tiempo y creo que realmente el mensaje quedó bastante conciso. Sí, yo hice una revisión reciente sobre ácido tranexámico y realmente no es que esté en desuso,
Lo que los estudios sugieren evidentemente es pues, que sea su carácter en infusión y preferiblemente 3 horas antes del procedimiento, en las primeras 3 horas donde debería aparecer el sangrado, o que esté en una infusión continua 30 minutos antes de iniciar la noxa quirúrgica. El tema realmente es que cualquier fármaco que ahora mismo tenga componentes, digamos que en contra de los sangrados o que esté a favor de la coagulación, cada vez está siendo un poco más restringido, pues porque ya tenemos mucha más monitoría del tema del sangrado intraoperatorio. Estuve viendo reciente que ya tienen disponible la tromboelastografía, específicamente el Rotem. Entonces yo creo que eso es una muy buena opción para realmente hacerle monitoría a ese y a cualquier tipo de pacientes, porque ahí es donde nosotros podemos evidenciar si realmente lo que al paciente le falta es plasma, plaquetas, plasma fresco congelado, componentes de glóbulos rojos. Entonces, está bien que existan estrategias ahorradoras de sangre, pero yo creo que es una invitación a que nos capacitemos un poco más en ese aspecto bastante importante. Con respecto al uso de los opioides, entonces sí me queda la duda como que, bueno, ¿se deberían usar? ¿No se deberían usar? ¿Cuál es la evidencia actual con respecto a ese punto? Es decir, ¿a esos pacientes debo cuidarme de colocarles opioides en el postoperatorio o lo recomendable es solamente usarlos de manera intraoperatoria? Hola Jorge, gracias por tus aportes. Sí los puedes usar, obviamente teniendo la precaución que esos pacientes no todos van a tener hepatopatía crónica, pero tú tienes que determinar qué pacientes tienen más riesgo de presentar disfunción hepática en el postoperatorio, que de eso pues hablé un poco. No es que esté contraindicado el uso de los opioides en el postoperatorio. ¿Sí? Sí los puedes usar con precaución. Listo, vale, muchísimas gracias. ¿Alguien más de pronto tiene preguntas o aportes para el auditorio? Bueno, en el chat tampoco hay preguntas, entonces, siendo así, damos por finalizada la actividad académica del día de hoy. En la próxima semana la actividad académica es nuevamente con la abogada, por si están interesados en participar, y en 15 días retomamos las actividades académicas con temas de anestesia como tal. Espero que tengan todos un buen día. Nos vemos. Muchas gracias, doctora. Feliz día. Muchas gracias, muy días. buena charla. Muchas gracias. Buenos días.